enseñanza es chistoso porque yo me meto en eso y no quiero salir, hermanos. Es algo muy importante. Hoy yo miraba cómo Dios va formando el mensaje. Yo dije, tal vez van a ser solo 3 semanas. No, hermanos, Dios quiere dejarle bien claro. De por ahí es porque Pablo mucho utiliza en cuanto a cómo nuestra mente es controlada, cómo nuestra mente funciona en base a ciertas situaciones y circunstancias de las cuales ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta. Así que vamos a seguir con esto, hermano. Denle gloria a Dios, al Señor por eso, porque el Señor nos está... Yo decía, Señor, pero que... Y decía, está aquí, está tratando de que la gente sea convencido, hermanos, de que todo lo que ha estado aquí guardado se vaya y que nosotros realmente podamos haber nacido de nuevo. Amén. Yo quiero empezar preguntando: ¿por qué nosotros nos encontramos con personas, con hermanos creyentes que creen que en su gran mayoría y están empecinados en hacer aquellas cosas que suponen íntimamente están muy bien? ¿Por qué hay gente, y no estoy hablando de gente de afuera, estoy hablando hijos de Dios, creyentes? ¿Por qué los creyentes, dice, están empecinados? ¿Sabe lo que significa empecinado? Es una persona muy segura, pero muy segura en su pensar, cerrada, una persona cerrada en su forma de creer lo que está viviendo. Y yo quiero empezar preguntándole a usted, ¿por qué existen creyentes, hijos de Dios, que a pesar de que Dios nos dice algo, nos guía, la persona está empecinado en creer que lo que ella piensa o él piensa es correcto? ¿Por qué? Porque quieren hacerlo siempre conforme a lo que hemos estado recibiendo. ¿Por qué? ¿Por qué habíamos hablado la otra semana? No, viven en oscuridad. Porque viven en la oscuridad. Algo más claro de lo que hablamos la otra semana. Porque en su razonamiento ellos están actuando bien. Porque su mente está entervenecida. ¿Pero por qué? Yo dije algo claro. Porque estamos, ¿qué? Cerrados, están encerrados en... ¿Por qué? Porque hay una manipulación. ¿De quién? ¿De quién? El diablo. ¿Por qué? Porque estamos siendo controlados. Sí. ¿Se acuerdan que les decía la otra semana que la fe, hay una oposición en mi mente, hay una guerra en mi mente, ¿no es cierto? Y que supuestamente la guerra era la fe y la razón contra la razón. Pero ¿cómo puede ser la fe contra la razón si la razón tiene que ver con este mundo? ¿No es cierto? Entonces no puede haber una pelea entre el mundo espiritual con la naturaleza, sino tiene que ser entre un mundo espiritual. ¿Y la fe quién representa? Dios. Entonces, ¿con quién es la pelea? Con el enemigo. Sí, está claro en eso. Pero está claro. Y si yo le pregunto, me va a poder responder. ¿Ah? No porque yo dije claramente. ¿Por qué el creyente, el hijo de Dios, a pesar de que Dios nos da una orden de hacer tal o cual cosa, nosotros estamos empecinados, cerrados en nuestra mente, ¿sí?, en creer que lo que nosotros hacemos es lo correcto? Esa es la pregunta. ¿Por qué es? Porque nuestra mente está siendo manipulada ¿por quién? Por Satanás. Por el enemigo, por Satanás. Amén. Y yo quería dejar claro esto con un ejemplo. El Señor me puso este ejemplo. ¿Usted recuerda que hace un tiempo el Señor me dio una palabra donde el título era: no debáis nada a nadie? ¿Se acuerdan?
No, claro, los baños. No debáis nada a nadie. Y se acuerda que allí propusimos en nuestro corazón, ¿sí? Que habían deudas, ¿no es cierto? Que mucha gente estaba avergonzando a Dios. ¿Por qué? Porque habían deudas, ¿no es cierto? Porque había muchas deudas. Y el Señor, la orden que nos estaba dando es: no debáis nada a nadie. ¿Se acuerdan? Entonces, obviamente, hubo mucha gente que fue tocada en esa área, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían deudas. Habían deudas que habían adquirido y no pagaban. Y por alguna razón estaban siendo vergüenza de Cristo. Estaban siendo vergüenza. Porque estaban viviendo una vida desordenada. Amén. Y claro, ¿no? Cuando hicimos ese compromiso, tal vez yo ahorita debería preguntar: ¿cuántos se pusieron un límite y dijeron, yo voy a pagar? Como era antes del otro año, se dijeron, hasta diciembre yo voy a pagar. Una meta. Sí, esa era la meta, ¿no? Hasta diciembre. ¿Cuántos recibieron esa palabra y tuvieron temor de esa palabra y sabían que eso no le estaba agradando a Dios? ¿Y cuántos empezaron a hacerlo? Tal vez no es que han terminado de pagar. Ya, voy a hacerles un poquito ligera su carga. Tal vez no han terminado de pagar. Pero ¿cuántos, al comprometerse a aquello, sí, han hecho lo posible por pagar? Levante la mano. ¿Cuántos lo han hecho? Y ahora, ¿cuántos están libres de la deuda? Ya, libres de la deuda, otros están todavía, amén. Ya, por eso digo, ¿cuántos han tratado de hacer lo posible por pagar? Tal vez tuvieron 20 deudas, pero ya han pagado 10. Sí, entonces significa que la palabra fue rema para mi vida y yo estoy haciendo lo correcto, ¿no es cierto? No ese es el problema. Recuerda que yo aquí dije, me ha golpeado mucho esto. Porque después de yo haber enseñado un mensaje que tenía una sola razón y un solo motivo, ¿se acuerdan que nos encontramos aquí con personas que empezaron a cobrar a la gente? ¿Se acuerdan? Que empezaron a cobrar a la gente. Es que como la palabra, la pastora dijo que no debáis nadie a nadie. Entonces ellos inventaron, ahora tenemos que cobrar a todos. Los que debían pagar Sí. sin cobrarles. El Señor estaba hablando de que Él quería que la gente tenga conciencia de que no debía deber a nadie. Tenía que pagar. Sí, entonces las personas que recibieron eso tenían la responsabilidad ¿de qué? De pagar, ¿no es cierto? Pero nos encontramos con otro tipo de personas que, ¿qué pasó? Razonaron y le dieron forma a su pensamiento y a la orden que dio Dios. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Empezaron a cobrar. ¿Qué es lo que hicieron? Torcieron la palabra de Dios. Amén. Torcieron la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? En esas personas se desvió la palabra de Dios. ¿Sí? Se me venía un ejemplo y ahí también yo tengo que ser avergonzada porque también no lo he hecho siempre, pero creo que sí lo hice 2 veces y uno sabe con qué intención lo hace. Nos ha pasado esto, hermanos, y también me ha pasado a mí, yo lo he dicho y también me lo han dicho a mí, y también se me venía este ejemplo. Por ejemplo, el Señor a nosotros nos dice, tienes que ir a perdonar. La pregunta es esta. En la Biblia a nosotros nos dice que debemos perdonar o que debemos pedir perdón. Perdonar. Dice que debemos, a ver, ¿cómo es el versículo? Dígame. Es que hay dos, el
el Padre nuestro que se perdonan a los que nos ofenden, ¿no es cierto? Perdonemos a los que nos ofenden. Dice que nosotros debemos Perdonar a los que nos ofenden. Aprendiendo a perdonar al ofensor. Dice. exactamente, ¿sí? Que debemos perdonar, Al que nos ofende. ¿sí? A todo aquel que nos ofende. Amén. Pero el Señor a nosotros nos manda es a perdonar, a pedir perdón. Nosotros debemos pedir perdón, sí. Y la obligación de la persona es que perdonemos. ¿No es cierto? Que perdonemos. Entonces, muchas veces nosotros nos llenamos de argumentos. ¿Para qué? Para que nosotros no ni pidamos perdón ni perdonemos. ¿No es cierto? Y digo yo que nos ha pasado esto porque muchas veces nosotros vamos y yo le digo, hermana Merceditas, perdóneme porque ayer no le quise comer a su hija. Pero es que mire, yo tenía que hacer esto y tenía que hacer este otro y tenía que hacer aquello y ¿eso está correcto? Estamos añadiendo, sí, un justificativo a un mandato que Dios me dio. ¿Lo estás haciendo honestamente? Pablito habló de algo que es importante. ¿Qué mira Dios? ¿Mi ofrenda o mi actitud? ¿Sabe por qué el Señor no mira la ofrenda? ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño del oro y la plata. A Él no le interesa cuánto dinero le vas a dar. No le interesa. A Él le interesa que tu corazón esté lleno de gratitud y de bondad para que tú hagas eso. Por eso Él mira la actitud. Entonces, yo al pedirle perdón a la hermana Merceditas conforme a una justificación, ¿qué Señor estará mirando? ¿Mi acto o mi actitud? Él está mirando y está juzgando mi acto. Porque hay un argumento que me está llevando, sí, ¿a qué? A justificar mi pecado. ¿Sí está entendiendo eso? ¿Quién hace esto? Hoy vamos a hablar de él. Hoy vamos a hablar de él y vamos a ver cómo opera. Pero yo sí le pido algo, hermano. Recuerde que a nosotros, después de que nosotros tenemos conocimiento, sí, nosotros no podemos decir que no tenemos, sino que nosotros desechamos. Cuando yo desecho el conocimiento, sí, el Señor dice que Él se aparta. Que Él se aparta. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén. Entonces, yo les decía la otra semana, tan tontos hemos sido que no nos hemos dado cuenta que esto no es un pensamiento nuestro, sino una influencia maligna que se introduce en nuestras mentes y a las que nosotros les damos mayor validez, más que a la misma palabra, o en este caso, más que a la orden que Dios nos dio. Sí, se introdujo el argumento, el pensamiento, y nosotros le estamos dando más importancia a lo que nos dijeron aquí que a lo que nos hicieron creer acá. Amén. Mire, cuando nos conducimos así, entonces es cuando nos justificamos. Yo les había dicho la otra semana, ¿qué frases utilizamos? Es que yo no creo que sea así, es que esto no es correcto, es que muchas cosas que nosotros ponemos en nuestra boca. ¿Pero por qué? Porque estuvo aquí ya y obviamente se estableció en nuestro corazón. Amén. Miren, esto es lo que habíamos hablado la semana anterior, ¿sí? Y es de algo que el Señor puso fuerte, ¿no? Que nosotros tenemos que tener claridad cómo el enemigo utiliza, ¿sí? Y cómo él cambia el mensaje, cómo cambia la orden establecida por Dios, cómo él manipula la palabra que Dios a nosotros nos da para que nosotros la cambiemos, para que nosotros la añadamos o la quitemos conforme a mi necesidad. Sí, conforme a mi necesidad. Habíamos hablado de Santiago 1:8, donde dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuándo ocurre esto? Su madurez en Cristo será obstruida,
su crecimiento espiritual será impedido y su experiencia diaria como cristiano será marcado por la disolución, el desánimo y la derrota. Toda aquella persona, sí, que está luchando, que está viviendo una lucha en su mente, siempre está en derrota. Siempre está en derrota. Y ayer hablábamos de la inconstancia. La persona que es inconstante en sus caminos, hoy día tiene victoria, pero mañana está en el fracaso. 2 días tiene victoria, pero 3 está en el fracaso. 3 está feliz, pero 5 está más amargado que quién. ¿Por qué? Porque hay una pelea en su interior y siempre ¿quién está ganando? La razón. Satanás. ¿Por qué? Porque lastimosamente, sí, a quien le hemos dado la autoridad es a él. Porque el Señor dice que Él resplandece en nuestro rostro. Él dice que nos llena de gozo y de paz. Dice que nosotros cuando le tenemos al Señor, dice que pensamos en ¿qué? Cosas de bien, todo lo puro, todo lo honesto. Lo honesto, lo puro, lo santo, lo íntegro, todo lo que es bueno, dice el Señor que nosotros pensamos. Pero cuando el enemigo está operando, ¿qué pensamos? En lo impuro, en lo deshonesto, en lo que es todo lo malo, hermanos. Pero sin embargo, siempre creemos que estamos bien. Y a veces nos paramos al frente de la persona y tenemos la osadía, hermanos, tenemos la osadía de confrontar. Y a veces tenemos la osadía de utilizar la palabra. ¿Sí? Pero mire, dice que estas personas siempre están en derrota. Esto lo había dicho la otra semana. Amén. Que están siempre en derrota. ¿Sí? Es que en primer lugar nos encontramos con que su carne sigue generando pensamientos e ideas humanísticas. Sí, su carne, su pensamiento todavía sigue generando. ¿Sí? Mire, lo más importante de lo que yo le estoy diciendo es de que Satanás y sus demonios están activamente involucrados. Satanás y sus demonios están activamente involucrados en tratar, mire qué es lo que él quiere hacer, quiere distraerlo de su andar por fe, llenando su mente con pensamientos e ideas propias de él. Lo que el enemigo está haciendo cuando nosotros nos dejamos llevar por toda clase de esos pensamientos y ese razonamiento, es porque él lo que está haciendo es distrayéndolo. Usted va a una meta, usted va a un camino claro y siempre nos vamos a encontrar. Ayer fue el famoso Sanballat y Tobías, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos están distrayendo. Pero no estamos hablando de Sanballat y Tobías. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de las personas, estamos hablando de aquel que está utilizando nuestra mente y nos está controlando, hermanos. Amén. Mire, entonces, eso desata la esencia de la batalla para la mente, que es un conflicto entre vivir en los caminos de Dios por medio de la fe. No le está diciendo solo caminar en Dios, sino caminar en Dios por medio de la fe. Por medio de la fe. Es necesario, como decía Raquel el viernes, que nosotros por medio del ayuno, que echemos fuera ese género. Y el género que hoy está involucrando a la iglesia por los tiempos finales es la incredulidad. La fe se está acabando. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. Pero si nosotros seguimos caminando en pos a lo que yo quiero, créame que usted va a salir más muerto que vivo. Amén. Entonces, mire, nosotros tenemos que entender que debemos, que nuestra batalla, sí, es un conflicto entre vivir en los caminos de Dios por medio de la fe o vivir en los caminos del hombre al seguir los impulsos del mundo, de la carne y del diablo. Sí, 2 cosas diferentes. Caminar en fe o caminar basado en los impulsos que te lleva el mundo. Sí, que te lleva tu carne y que te lleva Satanás. Los tres importantes en nuestra vida. Amén.
Mire, tal vez usted sienta que es una víctima. ¿Cuántos se han sentido así? A ver. ¡Hace la mano! Avergüéncele al enemigo. ¿Cuántos se han sentido así? ¡Wow! Todos se han sentido fuertes. ¿Cuántos se han sentido víctimas? ¿Cuántos se han sentido que pobrecitos son a los que les humillan, a los que les dicen esto, a los que les dicen aquello, que son víctimas de todo? ¿Cuántos? ¿No es cierto? Se han sentido víctimas. Sí, personas que se sienten que son víctimas indefensas, que están en el medio sacudido por las inclemencias de la tormenta, pobrecitos. Víctimas que están en medio de las tormentas, ¿sí? Por medio de esas circunstancias, así es como se sienten. Pero tengo que decirles que usted no es ninguna víctima indefensa. Diga, yo no soy víctima. Dígalo. Yo no soy víctima. Dígalo. Yo no soy víctima. Usted no es ninguna víctima indefensa, sino todo lo contrario. Usted es la que definitivamente va a decidir qué es lo que quiere en su vida. Usted es la que decide. Fracaso, fracaso, victoria, victoria. Amén. Usted decide. Pero si usted todo el tiempo se quiere convertir en la víctima, sí, usted siempre va a estar en derrota. Y vamos a seguir en 2 de Corintios 10. Vamos a estar poniéndole enfoque al 3 y al 5, a los versículos. 2 de Corintios 10 del 3 al 5. Pablo decía, mira, aunque estamos en la carne, no militamos en la carne. Yo estoy en la carne, pero no milito en la carne. Sí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Mire, 3 pasos importantes. Reconocimiento. Estoy en la carne, pero no milito en la carne. Y ya vamos a saber por qué. ¿Por qué Pablo decía esto? Estoy en la carne, pero no milito en la carne. No soy soldado de la carne, no soy esclavo de la carne. Dice, sí, y mire y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Mire, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Repita, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Repita, Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, sino poderosas en el hombre. Poderosas en el hombre. Dios. En Dios. Poderosas en Dios. Poderosas en mi fe. Poderosas en mi convicción. Para destrucción de fortalezas. Para destrucción de fortalezas. Miren, esta es la naturaleza real de la batalla. Y lo primero que usted necesita saber es que la batalla no se libra en el nivel humano. Por eso dice, no son carnales. Entonces, por favor, abra su corazón y déjele ahí a todo aquel que destruye su mente. Déjele a un lado. Porque Dios hoy quiere gobernar su mente. Amén. Entienda que las armas que usted utiliza o la batalla en la que usted hoy está metida, sí, no puede ser con pensamiento humano. No puede ni debe ser con un pensamiento humano. Usted nunca va a poder librar una batalla espiritual
con una mente humana. Nunca lo va a poder hacer. Usted no va a poder librar una batalla espiritual con su razonamiento. No se llevan. Es como el agua y el aceite. No se llevan. Es como la luz y las tinieblas. No se llevan. Es como la verdad y la mentira. No se llevan. Es como la bendición y la maldición. No se llevan. No se llevan. ¿Usted quiere realmente ser libre? Amén. ¿Cuántos? Amén. Usted tiene que entender que usted no va a poder librar esta batalla con su razonamiento. No va a poder hacerlo. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque en usted hay inseguridad, ¿sí? O una habilidad. En el razonamiento humano, nosotros actuamos o por inseguridad o por una habilidad que tengamos. Esas son fortalezas de nuestra vida. Inseguridad, cuando nosotros muchas veces los rechazos, sí, están en nuestra vida, sí, situaciones con las cuales nosotros crecimos, sí, esas son limitaciones en nuestra vida que a nosotros nos hacen ser inseguros e inconstantes, sí. O también lo contrario, habilidades, títulos, cosas como esas que nos hacen ser importantes, dependientes, ¿sí? Por eso nosotros no podemos, nosotros esos instrumentos no los vamos a poder utilizar en un mundo espiritual, ¿sí? Usted no puede, por más esfuerzo que haga y por más que se lo proponga, dice, ser más inteligente o más fuerte que la carne o el diablo, por usted mismo, ¿sí? Usted no puede creer o atribuirse una fuerza, una autoridad que primero no la tiene, sí, para tratar de pelear con su carne, peor con el enemigo, sí, no puede hacerlo, y es verdad. Por eso el Señor muchas veces nos habla acerca de que somos contumaces, sí. Mire, sus armas necesariamente tienen que ser espirituales, poderosas. Las armas que nosotros debemos utilizar son armas espirituales, ¿sí? Si es que usted quiere verdaderamente salir más que vencedor en este conflicto espiritual. Si usted realmente quiere salir vencedor, usted necesita decidir con qué clase de armas va a pelear. ¿Con las naturales o con las espirituales? Amén. Los principales blancos que se tienen que destruir son las fortalezas de su mente. Son fortalezas que se levantaron en su mente. Y mire, las fortalezas, ¿qué son las fortalezas? Las fortalezas son patrones negativos de pensamientos que han sido inculcados en nuestra mente en una de dos formas, o bien por la repetición en el transcurso del tiempo o a través de una experiencia traumática. ¿Sí? Mire, todo lo que hay en mi mente es algo que yo he venido viviendo siempre desde mi juventud, desde mi niñez. Cosas que las vine a adquirir, las adquirí conforme iba caminando, ¿sí? O una experiencia traumática, algo que te golpeó tan fuerte y eso a ti te hizo que levantes una fortaleza en tu vida, ¿sí? Por eso se hicieron fortalezas en tu mente, ¿sí? Por eso se crearon las fortalezas en tu mente y esas son tus defensas. Mira, ¿cómo se establecen esas fortalezas en nuestra mente? Generalmente como resultado de cierto número de pasos sutiles que nos alejan del plan de Dios para nosotros y nos hunden en el comportamiento secular, ¿sí? Y es aquí donde yo me voy ahorita a centrar, hermanos. Es aquí. Usted acaba de entender
algo que ya hemos venido diciéndolo, y yo quiero repetírselo, y como yo le decía, yo lo voy a repetir, y lo voy a repetir, y tal vez tendré que pedirle perdón porque otra vez lo voy a repetir, pero es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Eso es lo que a nosotros nos ha llevado a vivir en un fracaso espiritual, donde nosotros no le hemos dado la gloria a Dios, sino que muchas veces terminamos dándonos la gloria a nosotros. Y que por chévere, hoy día nos resultó lo que dijimos, entonces es de Dios. Pero cuando no nos resulta lo que dijimos, entonces ¿por qué Dios es malo? ¿Sí entiende? Estamos viviendo, hermanos, en una forma en la que Dios no le agrada. Y vamos a ir a Efesios 2 y vamos a estar leyendo el 1 y el 2. Salud. Salud. Amén. Amén. Mire, la palabra del Señor nos enseña. Y Él, ¿quién? Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a centrarnos aquí. Miren, hay una verdad irrenunciable. Usted ha sido diseñado para vivir en comunión con Dios y para cumplir los propósitos de Él. ¿Sí? Nosotros fuimos diseñados para conocer a Dios. ¿Qué significaba conocer a Dios? Tener intimidad. Tener intimidad con Él. Amén. ¿Sí? Y sobre todo para cumplir sus propósitos. ¿Para cumplir mis sueños? No. Para cumplir sus propósitos. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros nacimos físicamente vivos. Físicamente nosotros nacimos vivos, pero espiritualmente muertos. ¿Sí? Nosotros nacimos vivos, pero espiritualmente nosotros estuvimos muertos. ¿Sí? Y lastimosamente crecimos en un mundo hostil que tiene un sistema destructor. Amén. Mire, siempre sus máximos estímulos vinieron de allí. ¿Sí? O sea, sus formas de poder sentirse bien, esos son estímulos. ¿Sí? Sus formas de poder llevar su vida, sí, estuvieron en el mundo. Y mire, ¿cómo cuál usted diría? ¿No se imagina? Mire, los estímulos para nosotros vivir en una vida correcta aparentemente son los hijos, la familia, trabajo, dinero, autosuficiencia, libros, películas, músicas o experiencias que impactaron nuestra vida. ¿Sí? Todas esas cosas han sido o fueron estímulo para nuestro diario vivir. ¿Sí? Esas son cosas que a nosotros nos ayudaron a seguir en este camino. Y de alguna manera nos dieron fuerza para proseguir. Sí nos dieron fuerza. Porque cuando no teníamos dinero, hecho pedazos. Porque cuando no tenemos a los hijos, hecho pedazos. ¿Sí o qué? Así es. Así pasa. Mire, dice, y experiencias que impactaron su vida. Estilos de vida que tal vez usted no pidió, pero se formó en base a esa experiencia, o golpes que recibieron, y esto nos ha dejado marcados y somos dependientes de ellos. ¿Sí se da cuenta? Todo esto y muchas cosas más se hicieron parte de nuestra vida. Irónicamente, estábamos muertos. Lo dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
¿sí? Dice, estabais muertos, ¿sí? Viviendo dentro de un sistema que tal vez no pediste, Vivos pero muertos. pero que Muertos tenías que estar vivientes. ahí. Sí, tenías que estar ahí. Pero mire lo que dice la palabra. Estamos muertos espiritualmente. Y que estos rigen o regían nuestra vida, pero por medio de aquel que se llama el príncipe de la potestad del aire. Mire qué tremendo este versículo, hermano. Mire, dice, estabas muerto en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿sí? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que no vamos a hablar de ahora, vamos a hablar de antes de que usted haya tenido vida. ¿Cuándo tuvo vida? Cuando aceptó a Jesús. Cuando usted vino a Cristo. Sí, entonces dice que usted estaba muerto en delitos y pecados. Vivo pero muerto. Sí, esa muerte a usted no le podía dar ni la autoridad ni el conocimiento para saber que lo que usted hacía era malo. Todo lo que usted hacía era correcto, era bueno. Por eso dice que usted seguía esa corriente. ¿Sí entiende? Dice usted seguía esa corriente. Estaba siguiendo esa corriente. Iba guiado por esa corriente. Estaba siendo llevado por esa corriente. Y por eso nosotros podemos ver que en el mundo, sí, nos encontramos con gente que hace lo que nosotros no podemos hacer. Y ellos no es que están, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Sino para ellos es normal lo que ellos hacen. Es normal. Sí, porque están muertos. Ellos están muertos, hermanos. Miren, si bien es cierto, al estar muertos no podíamos mirar nuestra condición, pero Efesios nos dice que el Señor nos dio vida. Y cuando nos dio vida significa que nosotros ya no estamos muertos. Pero déjeme decirle algo. Estamos viviendo en un riesgo. Porque al estar muertos, algo nos justificaba en nuestro caminar. Algo nos justificaba. Por eso el gentil vive así y de nada se preocupa. Ese es su estilo de vida. Ahora el problema es a los que nos dio vida. Cuando estábamos muertos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Porque si estamos vivos, seguimos tras ciertas situaciones que solo deberían estar en los muertos. Que solamente deberían tener los muertos. Porque los muertos están en pecados y delitos. Pero Dios a nosotros nos dio vida. Y al tener vida, nosotros deberíamos ser nuevos. Deberíamos. Yo cuando hacía esta enseñanza, a mí se me venía, Señor, cuando tú estabas en Jerusalén y tú empezaste a buscar a tus hijos, a llamar a tus hijos, yo pienso que tú les decías, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y se acercaba Nicolás y decía, venid en mí y os haré pescadores de hombres, venid en pos de mí. Y se acercaba Nicolás y el Señor le regresaba a ver y le decía, pero Nico, tienes que dejar tu forma de actuar. Tienes que, se me fue la palabra,
Tienes que renunciar al fútbol. Y se me venía aquí Nicolás, estaba contento detrás de Jesús. Pero cuando el Señor le confrontaba, Nicolás hacía esto. Y no podía seguir. Pero él había escuchado el llamado de Dios y había seguido. Pero en el camino se quedó. ¿Pero quién se dio cuenta? Nadie se dio cuenta. Se me venía Johanna, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y Johanna coge todo y empieza a seguir al Señor, y el Señor le mira que le está siguiendo y le regresa a ver y le dice: pero Johanna, hija mía, es necesario que dejes tus estudios. Y Johanna le queda viendo a Jesús y baja su mirada y se va. Pero nadie se dio cuenta de lo que hizo, solo Jesucristo, porque Él estaba dando la vida. Él estaba soplando vida en las personas. Sucedió con el joven rico. Sí, estaba dándoles vida. Pero ahora el problema es, hermanos, que Dios ya nos había llamado, o sea, ya nos había dado vida. Sí, ya había soplado vida en nosotros. Y nosotros ya habíamos abierto nuestros ojos y nuestro corazón ya había empezado a latir. Y estaba latiendo. Pero en nuestro caminar el Señor seguía hablando y seguía hablando y seguía hablando. Y seguía diciendo todo lo que teníamos que dejar. Pero se iba quedando la gente. Se iba quedando. Nadie se ha dado cuenta. Si bien es cierto, ya no estamos muertos. Ya no estamos muertos, hermanos. Pero es algo peor. Pero es algo mucho peor. Porque en todo caso, sería preferible que la gente esté muerta. Porque en algo le va a justificar lo que hace. Porque solamente está siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí entiende? A ver si les quiero tanto y les digo otra cosa. No hubo ciclopaseo, no. ¿Sabe que ahora, mire lo que dice Pablo? Pablo dice en el mismo Efesios, dice que, él seguía la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y hay una comita, y dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire lo que está diciendo el Señor. Qué hermoso que es cuando uno, el Señor le revela la verdad. Seguías la corriente. Estabas muerto. Y tenías muchas cosas que a ti te motivaban a seguir adelante. Pero Dios estaba diciendo: no puedes seguir con eso. Ahora yo debo ser tu motivación. Yo debo ser ahora tu confianza. Ahora yo debo ser tu dependencia. Yo debo ser tu todo, tu Dios, tu Señor, tu hacedor, tu creador, tu padre, tu esposo, tu hijo, lo que tú quieras. Pero Él. Por eso era necesario que vivas. Tal vez hay mucha gente que empezó a caminar y escuchando lo que Dios decía, no importa, Señor, yo lo voy a hacer. ¿Qué tengo que perder si no tengo nada? Pero la gente que de alguna manera está aferrada, yo he puesto ciertos ejemplos, pero usted sabe en lo que está aferrada.
¿Sí? Usted y Dios. En muchos la autosuficiencia, en otros de esa sabiduría humana, en otros de esa confianza de que sí estás bien. Y por eso tienes la osadía de pararte frente a alguien y decirle, pero que tú me haces esto, tú me haces esto, tú me haces esto y otro. Es que tú eres esto, tú eres cocinado. ¿Sí? Usted sabe. Usted sabe. Pero lo tremendo de esto dice que ahora a los que les dio vida, a los que decidió darle vida, y aquellos que no han querido soltar el sistema del mundo, dice que ahora ya no solamente son personas seguidoras de aquel, del príncipe, ¿sí?, de esa potestad del aire, sino dice que ahora él, ¿qué es lo que dice? Dice ahora él opera. Mire el riesgo. Dice que ahora él está operando. ¿En quiénes? En aquellos que quieren seguir viviendo el mismo estilo de vida que cuando estaba muerto. ¿Sí se da cuenta la diferencia entre un muerto y aquel que ahora el enemigo tiene la autoridad de operar en su mente? Y a estos el Señor los llama hijos de desobediencia. Yo espero, hermano, que con todos estos golpes usted se vaya dando cuenta lo que supuestamente es insignificante lo que usted hace, y que delante de Dios no es insignificante. Dios no es tolerante. Él no tolera el pecado. Peor aquel que está siendo operado por Satanás. No, pastora, solo dice que es el príncipe de la potestad del aire. Es el diablo. No es Satanás. Todavía no, Satanás no está ahí. ¿Sabe lo que significa cuando estabas muerto, seguías esa corriente? Dice, estabas feliz en ese estilo de vida, pero al tener vida, o cuando usted se convirtió, sus pecados fueron quitados, pero su predisposición. ¿Qué significa predisposición? Que yo quiero Que yo estoy apto, quiero hacerlo, sí, quiero hacerlo, sí. Su predisposición y comportarse de cierta manera, la cual desarrolló al ajustarse a su medio ambiente, siguen arraigados a su carne. Incluso usted puede ser creyente del nuevo nacimiento y seguir viviendo a base del estilo de vida que había desarrollado independientemente de Dios. Imagínense, ¿sí? Dios le dio vida, pero